Conspirar contra el aislamiento desde la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Ciclo de micros informativos. Cuarentena en clave feminista. Trabajadoras informales. Mujeres trabajadoras del hogar. Todas estas redes las tejemos y nos sostenemos entre nosotras. Que ellas solas mantienen a sus hijos e hijas. La regulación de lo que es la vida en las cárceles, hablan de avanzar rápidamente. A través de la organización, a través de la lucha, vamos a poder combatir y vamos a poder salir adelante. Con la solidaridad de las cosas y la creatividad de la gente. Desde abajo empezamos a crear, a recuperar el control de nuestra vida y a tomar decisiones colectivas. Como parte de los discursos de los medios tradicionales con respecto al coronavirus y a la cuarentena, escuchamos los deseos de volver a la normalidad. Pero solo a los sectores hegemónicos les interesa regresar a esa normalidad, que se traduce en desigualdad, en la existencia de vidas vulnerables y hasta descartables, la imposibilidad de ser, la violencia arraigada. Y uno de los principales sectores cuyas vidas han sido consideradas descartables es la de la comunidad travesti trans. ¿Cómo era la normalidad para las personas travestis y trans en el continente y en Argentina en particular? Mi nombre es Florencia Guimaraes, soy activista travesti, vivo en el partido La Matanza, en Buenos Aires, y pertenezco al colectivo Furia Traba y al centro de día Travesti Trans, la Casa de Luana y Diana. El colectivo Travesti Trans lo venimos atravesando con mucho miedo, con mucha incertidumbre, en la total soledad, nuevamente e históricamente con la ausencia del Estado. Lo venimos atravesando organizándonos como podemos, entre nosotras, tendiendo lazos. Hoy podemos hablar de la situación en la pandemia, pero teniendo en cuenta de que nuestra comunidad subsiste un 90% de la prostitución, que es el único medio que tiene para llevar el plato de comida todos los días a su casa, para pagar la pieza en donde vivimos, el alquiler o el espacio donde vivamos, que siempre también terminamos pagando el doble de cualquier persona, que nuestra expectativa de vida ha sido y sigue siendo sostenida en el tiempo de 35 años de edad. Esto no ha cambiado a pesar de algunas políticas públicas como la ley de identidad de género o la ley de cupo laboral travesti trans que no se cumple. Esto sigue sosteniéndose. Estos números que son realmente alarmantes, preocupantes, parece que para los estados no lo son porque no hay estadísticas oficiales, tienen que ver con la pobreza estructural en la que somos o en la que vivimos las personas travestis y trans, no solo en Argentina, sino en casi todo Latinoamérica. Esto se da en casi todo Latinoamérica, los mismos números, las mismas cifras, los mismos porcentajes de compañeras que subsisten de prostitución, las mismas expectativas de vida, los crímenes de odio constante, la violencia, la represión policial, la persecución, el hostigamiento, las vejaciones a todos nuestros derechos humanos, el encarcelamiento, la xenofobia, la transfobia. Esto se da a todo nivel latinoamericano y Argentina no está exceptuada de eso. Todo lo contrario. Vemos como muchas compañeras son encarceladas constantemente, y sobre todo decir que en Argentina la mayoría de la población que está en las cárceles de las compañeras travestis y trans son migrantes. Entonces, en este momento que en el mundo está viviendo esta pandemia, el colectivo travesti trans realmente está en un grito de auxilio, porque estamos hablando de compañeras que si su único sustento es poder salir a una esquina, a pararse en una ruta, hoy no lo están pudiendo hacer y no llega el Estado tampoco a esas compañeras. Entonces, ¿cómo subsisten esas compañeras? ¿Cómo viven? Con una bolsa de mercadería que entregan organizaciones hegemónicas que centralizan los recursos del Estado, manipulan y amenazan a las compañeras
por una bolsa de mercadería que puede durar una semana. Esas situaciones estamos viviendo en este momento, ¿no? Nuestro colectivo travesti trans. Una total ausencia, nuevamente por parte del Estado, nuevamente manoseadas por un montón de organizaciones y nuevamente desesperadas porque el aislamiento social obligatorio, ese nombre que le han puesto, para nosotras existió siempre. Siempre hemos sido aisladas de absolutamente todo. El único lugar en el que podemos ser visibles, o el único lugar que se nos fue asignado a nosotras es en una esquina a la noche, en el sistema prostituyente. Entonces hoy realmente se pone sobre la mesa todas las violaciones a los derechos humanos a las que somos sometidas. El promedio de vida de una persona trans en América Latina y el Caribe varía entre los 35 y 41 años, a diferencia de la expectativa de vida en general de la región, que es de 75 años. La mayoría de los países no tiene una legislación que proteja a las personas trans contra la discriminación, que reconozca su identidad de género autopercibida en su documentación o que garantice su derecho a acceder a cirugías de reasignación de sexo u otros procedimientos médicos para la construcción de su expresión de género y el resguardo de su salud integral. Aún en los países que recientemente implementaron legislaciones que reconocen los derechos humanos de las personas trans, la situación aún es grave, como consecuencia de décadas de exclusión. La falta de documentación personal acorde a la identidad de género autopercibida, la discriminación, la violencia y los fuertes obstáculos en el acceso al sistema de salud en general que enfrentan la mayoría de las personas trans en América Latina condujeron a un statu quo que difícilmente pueda mejorar sin la implementación de políticas públicas claras y decididas orientadas a promover los derechos de esta población. El déficit en materia de vivienda es moneda corriente para un grupo de personas que a menudo sufren el abandono por parte de sus familias y la expulsión de sus hogares cuando son muy jóvenes. Para la mayoría de las mujeres trans de la región, el trabajo sexual no ha sido una, sino la única opción, e incluso aquellas que consideran el trabajo sexual como una elección personal carecen de adecuada protección y reconocimiento por parte del Estado. Mi nombre es Colette Spinetti, directora nacional de CTU, Colectivo Trans del Uruguay. Trabajamos en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay y además integramos organizaciones internacionales como Corpora en Libertad, que es la red internacional para el trabajo con personas LGBT+, privadas de libertad. Integramos la RIE, que es la Red Iberoamericana de Educación LGBT. Somos integrantes de ILGA, integrantes del Observatorio LAC, que releva los asesinatos de las personas trans en Latinoamérica y el Caribe. En este contexto es cuando la población trans queda más expuesta al sistema neoliberal, capitalista, porque es una población que en general, y como es sabido, no tiene una inserción laboral plena, no tiene las posibilidades de insertarse en trabajos que le den una seguridad social, una seguridad económica. La mayoría de las mujeres trans están destinadas al trabajo sexual y la mayoría de los hombres trans están destinados al trabajo informal y temporal, por lo cual eso hoy en día es imposible. Entonces la población trans se enfrenta a la realidad económica de saber que no tiene un sustento real mensual. Eso hace que esta pandemia desiguale y ponga sobre la mesa estas desigualdades. Y entonces se ve, queda claro que la población trans está dentro de la población más pobre y que no tiene medios para subsistir. Como CTU, la estrategia que hemos encontrado para paliar medianamente esta situación es generar 3 acciones. Una es lo que llamamos olla popular,
4 veces a la semana. Elaboramos, gracias a las donaciones de personas particulares, de algunas organizaciones no gubernamentales, organizamos almuerzos que repartimos entre compañeros trans y entre gente particular, no únicamente compañeros trans. Lo segundo que hacemos es 3 veces por semana hacemos merienda con tortas fritas o con pasteles o con tortas o con lo que sea para acompañar. Y la tercera acción es, con las donaciones que nos dan, elaborar canastas que estamos enviando a compañeros trans de todo el país. Estas 3 acciones lo que han logrado es que, que para muchos compañeros trans eso sea como la única ayuda que les llega, sobre todo a los compañeros del Uruguay profundo. Todos los días estamos enviando canastas al interior del país. Eso también ha hecho que muchas compañeras trans y muchos compañeros trans entiendan la lucha social, entiendan la situación de algunos compañeros que antes no tenían idea. Y al venir a elaborar las cosas, armar las canastas, también se ha convertido esto en un espacio de escucha, en un espacio de contención para muchos compañeros que se sentían muy soles y que han encontrado un espacio para conversar con sus pares, para plantear sus situaciones familiares, sociales, de vivienda, etcétera. Y por el otro lado también un espacio de aprendizaje, ¿no? Nos ha pasado que muchas compañeras mujeres trans no habían tenido contacto directo, personal, con varones trans, por lo tanto aprenden sobre sus procesos, sus transiciones, sus problemas familiares, laborales, etcétera. Y muchos compañeros hombres trans no habían tenido contacto directo con mujeres trans, trabajadoras sexuales, por lo tanto aprenden también lo que viven las compañeras trans, y también todos hemos aprendido lo que hay detrás de muchas compañeras trans trabajadoras sexuales, que muchas mantienen sus madres o sus tíos, tías, sobrinos. Es decir, como hay todo un tema de humanidad y de trabajar para mantener familias, casas, comida, etcétera, y que la gente juzga tan libremente a las trabajadoras sexuales. Así que, también estamos orgullosos y felices de esto que se ha generado, de este espacio de escucha, de este espacio de aprendizaje y de un espacio de solidaridad, ¿no? También en este espacio se ha generado como la preocupación por qué es lo que va a suceder después de esta pandemia, ¿no? Y para eso estamos trabajando en estrategias alternativas y estamos empezando a tejer redes para talleres de aprendizaje, de costura, peluquería, repostería, generación de eventos, organización de eventos, de tal manera que se pueda tener como salidas alternativas, y además trabajando sobre cooperativismo, sobre administración, etcétera, para que después de esta pandemia también podamos tener como una salida laboral. En Argentina, se estima que el colectivo trans está conformado por entre 7 y 10.000 personas, un número calculado por organismos independientes porque aún hoy los censos responden binariamente en cuestión de géneros.
En el país, cerca del 90% de las personas trans se encuentra por fuera del mercado formal y vive en la pobreza. El 95% de la población transfemenina ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización, mientras que el 46% de los trans masculinos desarrollan trabajos por cuenta propia. El VIH, la silicona industrial y los asesinatos configuran la primera causa de muerte de las personas trans. A más de 5 años de aprobada la Ley de Identidad de Género, aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. Los datos recolectados por organismos independientes denuncian que entre el 80 y el 90% se ha visto en situaciones violentas con médicos y todavía persiste una demora de las gestiones privadas para la entrega de medicación y cirugías. Escuchamos a María Marta Avers, de la Biblioteca y Museo Claudia Pía Baudraco. Si bien la biblioteca es un espacio que, muy nuevito y que estaría más orientado a actividades culturales o de conservación de los archivos de esta militante que fue Claudia Pía, la verdad que ya desde hace tiempo, por lo menos el año pasado, nosotros hicimos una varieté como una actividad cultural que era a beneficio de una compañera conocidísima de la zona norte, que es Marcela La Rompecoche, y la realidad es que me parece que la situación actual lo que hizo es resaltar o marcar aún más o hacer más visible el aislamiento de la comunidad trans, de muchas políticas, sobre todo de las chicas mayores, que es una realidad bastante compleja, que son, uno dice mayores, pero en realidad son 2 años o 3 años más que yo, yo tengo 46, ellas son compañeras de 48, 47, 50 años con un gran deterioro físico, algunas solamente tienen una pensión no contributiva, algunas viven solas, sin familia o con muy mala relación con la familia. Así que me parece que la situación, sobre todo de las más grandes, ya venía bastante deteriorada. Vos imaginate que son chicas que vivieron toda la represión de los 80, de los 90, entonces hay una integración plena que está costando mucho, me parece. Y a veces también cuesta esa integración de las chicas más grandes en las propias organizaciones de diversidad, que por ser quizás nuevas generaciones que se han incorporado a la militancia con un ámbito un poco más, con mayor buena onda de la gente, les cuesta un poco a veces entender o ver cómo acercarse y cómo ayudar de par en par, ¿no? A estas compañeras que, como digo yo, vienen de vivir todo el rock and roll, viste, de los 80, 90, calabozos, paliza, entonces es complicado. Y a esa situación que ya era un poco estructural, ahora se suma a esta cuestión que para mí tiene mucho impacto. A eso se le suma que muchas viven en pensiones o alquilan. Como que esta situación me parece que puso más en evidencia la exclusión, ¿no? Y la desigualdad que tiene que enfrentar día a día la comunidad trans. Lo que yo a veces digo, la comunidad, viste, trans real, la que vive el día a día, porque obviamente hay un cambio social que se puede ver. Por ejemplo, yo cuando voy a las marchas o cuando me invitan así a algún evento, veo la diferencia de una nueva camada de chicas trans jovencitas que estudian, que lo veo como inclusive docente universitaria, que ahí en sociales hay algunas chicas trans súper integradas, pero es otra historia, es otra etapa, otra generación, otra realidad social y económica, ¿viste? Junto a esa experiencia o esa vida trans que uno ve de nuevas generaciones, sigue estando esta, que tiene como una trayectoria, una historia social mucho más cruda, ¿no? Son expulsadas de su casa, conviven con mucha marginalidad, viven en los mismos barrios humildes y con pocas herramientas y acceso para poder salir o conseguir un empleo, justamente quizás también con pocas capacidades, a veces con herramientas, viste, con pocas herramientas para poder defenderse en las zonas de trabajo de la policía. Yo ahora que estamos con esto, que es algo que salió por la coyuntura, lo que veo es que están como muy solas, ¿viste? No, por más que haya organizaciones, se las ve como una comunidad bastante excluida, en el sentido de que es como que es muy difícil ver el impacto rápido y efectivo de las políticas, ¿viste? En esta comunidad.
Nosotras como biblioteca ya desde la primera semana estábamos acá convocando a las compañeras para anotarlas en el Haciendo Futuro, sobre todo a las compañeras que no tienen pensión contributiva, que no cobran nada, o sea que se gestionó esa inscripción y después por otro lado confeccionamos los listados para la entrega de los módulos alimentarios que supuestamente bajarían a los territorios desde el INADI. Toda esa gestión está garantizada y desde el punto de vista de las políticas públicas, las chicas, la mayoría están anotadas, las que no se anotaron al Haciendo Futuro, que ahora se va a llamar Potenciando Futuro para ellas, se anotaron al ingreso de emergencia o, como te digo, están anotadas para los módulos alimentarios. Como está tardando bastante la llegada de los alimentos y de las políticas a los municipios, a los territorios, lanzamos la colecta porque, bueno, lo que nos transmitían las compañeras que están en la función pública está todo colapsado y yo no le puedo decir eso a las chicas, ¿viste? No le puedo decir está todo colapsado cuando las chicas te dicen no tengo nada para comer. Entonces hicimos todas las instancias que tenemos que hacer a nivel institucional, a nivel el acceso a las políticas públicas, pero tardan en llegar y es en esa diferencia de tiempo que hay entre que llegue la política, se haga efectiva, me parece donde entramos nosotras las organizaciones y así grupos de compañeros y compañeras que estamos tratando de justamente ver cómo hacemos para conseguir esas cosas hasta que definitivamente llegue la ayuda del Estado. La realidad es que el sistema de viandas está colapsado. Yo estuve toda la semana pasada mandando mensajes y pidiendo a las funcionarias de la Municipalidad de Quilmes, a Florencia Di Tulio de Desarrollo Social y a Sofía Tomé de la Secretaría de Género y Mujer y Diversidad. Y todas te contestan mandándote los puntos, ¿viste? Mandándote el mapa de Quilmes Solidario. Que el Quilmes Solidario es ese plan que se hicieron de centros de distribución de viandas en distintos barrios. Y la verdad que las compañeras no acceden, no van porque o no pueden salir de sus casas o no quieren, o es como que ellas mismas se excluyen, ¿viste? 4 cuadras de cola, todas mujeres con chicos o familias, ya saben que ellas van a ser las últimas a las que le van a dar una vianda. Así que lo que para mí no sé qué pasó, es erróneo, está muy mal pensado, es lo de las viandas. Yo no entiendo por qué en paralelo, complementaria a la política de viandas, no se hace la entrega de los módulos de alimentos. Para mí lo de la política alimentaria es algo terrible, o sea, toda la política sanitaria de aislamiento, o sea, se cae cuando vos ves esas colas de 4 cuadras haciendo cola para una vianda, ¿viste? Y después respecto a los medicamentos, yo la verdad que con eso no estuve trabajando, me concentré con lo de los bolsones, pero también muchas compañeras el problema de los medicamentos se los terminaron resolviendo organizaciones. Se ve mucho esta cuestión, ¿viste? O sea, se ve la buena disposición y te atienden el teléfono, los funcionarios, podés hablar, todo, pero después no tenés ninguna pauta concreta de cuándo van a empezar a ser cobrados los planes, cuándo van a ser bajados los módulos, cuándo van a, no sé, las chicas a acceder a algún tipo de beneficio. Y en ese lapso de desesperación me parece que es donde entramos nosotras, las organizaciones, a trabajar en red, a armar esa malla de contención, y es donde se ve esta cuestión, ¿no? El distanciamiento que hay entre la política proyectada, pensada desde los funcionarios y desde los ministerios y la política real y concreta que llegan a los barrios y a las compañeras. Toda la gente hermosa, las organizaciones que conocí en esta semana, que yo no sabía que existían, cooperativas, no sé, me asombra, me enorgullece y me encanta cómo como comunidad sabemos organizarnos y construir redes, pero también creo que es necesario que exijamos algún día que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque ellos tienen los recursos, porque ellos tienen la logística, porque ellos tienen la estructura. Entonces, si a esa política se le pone esta efectividad y este trabajo territorial y chiquito de tipo de hormiga que hacemos las organizaciones, eso sería glorioso. O sea, que los recursos de verdad lleguen a las personas que los están necesitando y que esos recursos lleguen a ellos sin ningún tipo de prejuicio moral, de preceptos, o sea, ayudar y acompañar, ¿no?, a las chicas. Eso me parecería increíble. Creo que eso es lo que tendría que ser, ¿no? Los recursos y la infraestructura del Estado tiene que llegar. El Estado tiene que garantizar servicios y derechos para, no, en este caso yo hablo por las compañeras trans, pero me imagino para todas las personas y sobre todo para todos los grupos que están pasando por situaciones terribles de exclusión y de desigualdad. En las cárceles,
Las personas trans sufren múltiples violencias, físicas, sexuales y psicológicas. El 79% no tiene una condena firme, proporción muy superior al promedio general, donde la relación entre procesados y condenados es de alrededor del 50%. Hola, soy Claudia Vázquez Aro, presidenta de OTrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, con representación en 18 provincias del país, y también estoy como coordinadora general del Frente TLGBI de la provincia de Buenos Aires. La situación de las compañeras travestis y trans en situación de encierro se complejiza enormemente, se potencia, porque hay como 3 cosas que en el penal siempre son un problema. Incluso no existiendo la cuarentena, son el acceso a la salud, a los alimentos y otra a las visitas. Eso, desde que empezó la cuarentena, se vio obviamente potenciado. ¿Por qué? Porque algunos viven de los alimentos, las visitas ya no pueden llevar alimentos o tener contacto con sus visitas. Y hay un problema porque la comida del penal es desastrosa, es comida que en definitiva no es de buena calidad. 50% de nuestra población, más del 50%, tiene enfermedades crónicas como HIV y no puede acceder a la dieta establecida por los doctores, incluso para aquellas personas que padecen estas enfermedades. Y entonces se ve doblemente vulnerado sus derechos a sus alimentos y a su dieta, ¿no? Puntualmente. Y por el otro, de la cuestión de las enfermedades crónicas en cuanto a tuberculosis, en cuanto a asma, EPOC, que hicimos los reclamos, sabemos muy bien que el estudio que hicimos en el informe el año pasado, más de casi un 80%, 90% de compañeras estaban sin condena firme, por lo tanto son compañeras que ni siquiera tienen una condena, y eso es un problema enorme porque esas compañeras deberían estar en sus casas, deberían estar con la domiciliaria, pero lamentablemente el Estado no tiene una política pensada no solamente para acompañar a las compañeras en situación de cárceles, porque esto se complejiza los malos tratos por parte del servicio penitenciario. Digo, no solamente no pueden acceder a la salud porque no tienen medicamento, porque todavía tienen que estar muriéndose para que salgan, pidamos que salgan, y nosotras como organización tenemos que gestionar eso en articulación, por ejemplo, Trans Argentina con la Comisión Provincial por la Memoria. Siempre estar pidiendo que las saquen a las compañeras para que la atiendan extramuros, porque solamente cada vez que van a enfermería les dan un paracetamol, nada más. Cualquier cosa que les pase siempre es un paracetamol. Y esto vemos cómo se complejiza en las compañeras que están con enfermedades crónicas, su salud se deteriora cada día, y vemos que desde el Estado no hay un acompañamiento desde ver y monitorear durante el momento que están ellas ahí privadas de su libertad, cuáles son sus condiciones de detención, y por el otro también el pedido a los jueces en función de, muchas están pasadas incluso de la condena, o los jueces ni siquiera conocen a sus defensores. Más de un 20%, en nuestro estudio relevamos que más de un 20% de las compañeras travestis y trans privadas de su libertad no conocen ni siquiera a su defensor oficial. Digo, toda esta violencia que existe para las compañeras privadas de su libertad por parte del Estado, vemos cómo se reproduce en el postcárcel. En el postcárcel, nosotras como organización, de las 5 que gestionamos y pedimos a los jueces nosotras pidiéndole, presentándoles notas para sus domiciliarias por enfermedades crónicas, porque el tiempo ya estaban pasadas, por varias razones, nosotras como organización tuvimos que gestionar que las compañeras vayan a las casas de sus compañeras y las reciban, porque no nos olvidemos que acá un alto porcentaje de compañeras travestis y trans, más de un 70%, son migrantes del Cono Sur, y entonces eso es un problema, se potencia cada vez los problemas. Hay una potencialidad de problemas donde hay una especie de cadena de violencias que se van concatenando, que va desde que son travestis, son trans, están presas, tienen enfermedades crónicas, todo esto. Y si sos migrante y no tenés tu familia acá, bueno, hay muchas compañeras que no salen porque no tienen a dónde ir, y ahí eso lo detectamos con este informe, le presentamos al Estado este informe, pero sigue mirando para el otro lado, no nos da respuesta. Acá el Estado tiene que acompañar durante el proceso que están ellas privadas de su libertad, y cuando salen, vos
fíjate, estas 5 compañeras que salieron, tuvimos nosotras que buscarle lugar para que las compañeras las reciban en sus casas. El Estado, bien, gracias, Patronato Deliberado no existe y Patronato Deliberado tiene que acompañar. Por ejemplo, las compañeras salieron. El Estado que las deja una vez más a la intemperie, libres, así como arrojadas al vacío. Salen de su libertad, están privadas de su libertad en las casas. Ese es otro tema. El caso de Cookie, por ejemplo, de Lobos. Ella fue a la casa de la familia, pero salió con infección a los riñones. ¿Cómo hacer para que el Estado llegue ahí y a ella le dé el bolsón de comida? No le llegue el bolsón de comida a las compañeras que están afuera, imagínate las que salen de la cárcel. Hay un abandono explícito por parte del Estado. Hay una ausencia del Estado para las travestis y trans en general, y eso se complejiza por las múltiples interseccionalidades de las trans y travestis, donde las personas que están en situación de encierro son las que la pasan peor. Todos los estudios concuerdan que entre el 34 y el 40% de las personas trans no han finalizado la educación secundaria y tan solo el 3% alcanza el nivel superior. El promedio de vida de esta población ronda los 35 años, mientras que el promedio de vida para la población cis se halla en 75 años. El 90% de las feminidades trans y el 80% de las masculinidades trans ha sufrido experiencias de discriminación en la vía pública, así como también agresiones físicas. Casi 2/3 de estas violaciones a los derechos humanos ocurren en el marco de la violencia institucional, y entre ellas, la mitad son realizadas por las fuerzas de seguridad. Hola, mi nombre es Yamila Giselle Millanao, soy una mujer trans argentina de la provincia del Chubut. La situación del colectivo trans y travesti en Chubut frente al aislamiento por coronavirus muestra nuevamente la histórica ausencia del Estado para con nosotros, la falta de reglamentación e implementación de la ley de cupo laboral trans, la falta de políticas públicas y sociales para con nuestro colectivo, las barreras que aún existen para con el sistema de salud, para con el sistema de la educación, y ni hablar de las barreras que existen para el colectivo trans para acceder a una vivienda. En nuestra provincia, desde el 2013, tenemos una dirección de diversidad y hoy 2020 todavía no se ha realizado ningún censo. Por lo tanto, no sabemos qué cantidad de población trans somos en el territorio, y muestra también el poco interés y el poco compromiso que existe del Estado provincial para con nuestro colectivo. Las personas trans que trabajamos en la provincia lo hacemos dentro del Estado, bajo el sistema de contratos y el sistema de becas sumamente precarizadas, y el resto de las compañeras trans y travestis subsisten en la prostitución, en el trabajo sexual. Frente a este aislamiento obligatorio por parte del Estado Nacional, las compañeras no pueden salir a trabajar y no pueden ganarse el dinero que necesitan día a día para subsistir. También otro de los grandes problemas que tenemos acá es que se están denunciando muchos atropellos por parte de la policía para con la ciudadanía de Chubut, y eso revive nuevamente en nosotras la violencia policial, ¿no? Tenemos temor también, así decirlo, si bien tenemos que salir a comprar nuestro alimento cuando podemos y tenemos el dinero, también tenemos ese temor de la violencia policial que históricamente han tenido para con nuestro colectivo trans y travesti, no solamente en los 80 y en los 90, sino siempre. Así que tenemos ese temor de salir también. Frente a esto, nuestro colectivo realizó un comunicado para los medios de comunicación donde exponíamos todas estas cosas, todas nuestras problemáticas, y a ese comunicado respondieron muchas colectivas feministas y le acercaron a las compañeras alimento y elementos de higiene, y también algunas organizaciones de la diversidad como 100% Diversidad y Derechos también hizo lo mismo,
y la respuesta del Estado frente a este comunicado y a este pedido de ayuda de alguna manera, porque expusimos todas las problemáticas que tenemos en nuestra provincia, también fue la de entregar alimentos. Mi nombre es Manu Mireles, yo soy secretaria académica y docente del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, que está ubicado en el barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La Mocha es una escuela pública, popular, gratuita, inclusiva, que desde su creación en el año 2011 fue pensado como un espacio educativo, crítico y que responde ante la histórica exclusión sufrida por las personas travestis, transexuales y transgénero de sus derechos al acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda. La cuarentena obligatoria ante la pandemia del COVID-19 ha dejado a las compañeras travestis y trans en una situación de inminente riesgo. Si bien el despliegue de asistencia del Estado Nacional es grande, todavía no ha podido llegar a todos los rincones. Y en La Mocha, ante las adversidades, siempre pensamos en todo como una oportunidad pedagógica. Entonces, a partir de estas demandas, se nos ocurrió que una manera de resolver esta situación es involucrar a los vecinos en una participación activa para que descubran que no hace falta ir a La Mocha para colaborar con la población trans, sino que tienen vecinos trans que necesitan su ayuda y su afecto. Esto se extendió por toda la ciudad de Buenos Aires, así que rápidamente me gustaría decir que este teje solidario no tiene que ver solamente con acercar alimentos o medicamentos. En el caso de las compañeras travestis y trans, tiene que ver con que sepan que ante una situación como esta, tienen personas que las puedan acompañar y con quien pueden construir lazos afectivos también. En una semana relevamos cerca de 500 casos en toda la Argentina y en muchos lugares de la área metropolitana, pero por una cuestión de recursos y logística llegamos a cubrir hasta ahora solamente casos en la ciudad de Buenos Aires. Las urgencias se acumularon, por eso armamos mecanismos para responder rápido y apenas convocamos explotó por todos lados las ganas de ayudar y la necesidad de participar. Lo que hicimos fue armar un protocolo para respetar la cuarentena y para cuidar la salud de los compañeros y la verdad es que, bueno, ha funcionado hasta ahora. Lo que hicimos fue darle una forma lógica a la necesidad de recibir y de dar cuidado. Si bien la cuarentena es física, social y económica, no es una cuarentena emocional. Según nuestro relevamiento, hay compañeros necesitando ayuda en todos los barrios porteños. Por eso convocamos a dos cosas. Por un lado, a las personas que tengan la intención y las ganas de hacer una pequeña donación para ser sadrine económico, les pedimos que colaboren con 100 pesos por una única vez. Muchas personas, por supuesto, se coparon y colaboraron con mucho más dinero. Y también convocamos a sadrinar afectivamente, que son aquellas personas que son vecinas de personas trans, que son voluntarias. Entonces nos dan sus datos, dónde viven, y nosotros, al tener información de dónde está ubicada una persona trans y qué necesita, les ponemos en contacto en un radio máximo de 10 cuadras para poder acercarle alimentos, medicamentos, productos básicos. Lo que hacemos es pedirle a las personas que nos contactan como voluntarias que hagan una compra ajustada a las necesidades particulares de cada compañera. Así que lo vemos en cada caso específicamente, ¿no? Cómo se puede colaborar siendo sadrine económico, como decía antes, o cómo se puede colaborar siendo sadrine afectivo, y también cómo podemos establecer este vínculo con las compañeras travestis y trans. Es desafiante porque estamos haciendo una gestión enorme, un grupo de personas muy pequeño, con pocos recursos, cada una desde su casa también, como organizándonos satelitalmente o virtualmente y coordinando todo el funcionamiento de la red. Me gustaría decir que seguimos necesitando personas que quieran sadrinar porque todavía hay compañeros travestis y trans a las que no hemos podido llegar porque todavía no hay personas voluntarias en esos barrios o por esos lugares, y también personas que quieran seguir donando porque es inminente que necesitemos más recursos. Si una persona quiere donar, puede simplemente mirar las redes de la Mocha Celis en Facebook o en Instagram, Bachillerato Mocha Celis. También se puede donar dinero a través de Mercado Pago o con un CBU y van a conseguir toda la información para poder donar y para poder participar en nuestras redes. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a cooperadora@bachilleratomochacelis.edu.ar. En el marco de la pandemia y la cuarentena, desde Radionauta, la Cátedra Libre Virginia Volten y la Fundación Rosa Luxemburgo, sabemos que la salida sigue siendo colectiva y solidaria, que debajo y después de la pandemia seguiremos organizándonos para construir un mundo sin explotación, sin opresión ni discriminación, donde todos seamos libres. Somos Plaga. Por colectivo, yo no fui. Somos el tipo de personas que no entran en el plan de emergencia. Cuerpos extraños, el descarte de una sociedad que nos trata en cualquier circunstancia como ciudadanos de segunda. Para ellos, nosotros somos el virus. Lo sabemos. Nos hacemos cargo.
Mutamos, sobrevivimos y por eso no hay anticuerpo que nos detenga. Estamos inmunizados a cualquier mierda, porque hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas expuestas a la pobreza, al hambre, al consumo, a la vida en la calle, a la cárcel, a los síntomas y a las secuelas del capitalismo. Sobre su efecto en nuestras vidas podemos escribir largo y tendido. Por eso, no hay cuarentena ni obediencia que nos aseguren una vida vivible bajo los parámetros de una sociedad de la que pareciéramos no ser parte. Y que otros sean lo normal. El viejo Larus de lo normal